Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, la gloria, la honra, la magnificencia y la verdad. Estamos hablando del Evangelio ahora de Judas. Vamos al libro de Judas, vamos a leer la palabra del Señor, algunas ideas contenidas en el Evangelio de Judas, el Evangelio que comienza con estas palabras: relato secreto de la revelación de Jesús. Jesús habló en conversación con Judas Iscariote. Por esto es un libro apócrifo en el sentido original de la palabra. Jesús apareció en la tierra sin explicaciones, se le aparece a los discípulos como un niño, se apareció en diversas maneras, no es un hombre como una muestra de los angélicos canónicos, sino una apariencia. En otro momento dice que Jesús, ofreciendo una oración eucarística o de acción de gracias sobre el pan, entonces él se rió porque no estaban haciendo esto por su propia voluntad, sino que por agradar a vuestro Dios. Se dice que ellos no lo estaban haciendo libremente, sino porque tenían que agradar a ese Dios. Jesús es un enviado por encima de los discípulos, pero no lo conocen y nadie lo puede conocer. Entonces, los apóstoles aparecen con una presentación negativa, en cambio Judas es visto como un verdadero confidente de Jesús, igual que Tomás. Tomás le dice a los amigos, a los compañeros, cuando ellos le dicen, ¿qué te dijo el Señor? Y dice él, si yo les dijera a ustedes, ¿qué me dijo? Ustedes cogerían piedras y me las tirarían, y esas piedras los abrazarían a ustedes con fuego, en fuego. ¿Por qué? Porque quiere decir que Jesucristo descubrió que Tomás estaba despierto y sabía el conocimiento. Entonces, Judas, tú llegarás a gobernar y maldecirán tu ascenso a la altura, los hombres. Es visto y serás visto como verdadero confidente mío, pero te perseguirán durante muchos milenios. Jesús le da una revelación donde le muestra una morada a su llegada a gobernar, y maldecirán tu ascenso a la altura. Tú sacrificarás al hombre que me reviste. Jesús le dice Jesús aquí no es verdadero hombre. Dice, tú irás o has sido ascendido. Entonces la grande generación de Abraham será exaltada al final, entronca con los evangelios sinópticos. Judas recibe el dinero y entrega a Jesús a los autoridades judías. Entonces, ideas gnósticas: Dios nunca se conoce, no tiene relación con el mundo creado. Otro, su Dios es el que interviene en el mundo, es un segundo estrado. Después del Dios totalmente trascendente aparece una figura femenina llamada Barbelo, que tiene un reino inmortal, de donde procede Jesús. Se lo dice Judas, tú vienes de Barbelo, donde están los espíritus puros, que es la madre del oriente. Después del Dios totalmente trascendente aparece esta figura llamada Barbelo, que tiene un reino inmortal, de donde procede Jesús, es un tercer estrado, y aparece la figura de autogénesis o autoengendrado como cabeza de todo y del todo. Entonces, en un cuarto estrado es dividido, que es la autogénesis, produce 4 eones. ¿Qué es estos eones? Que en este escrito aparecen como ángeles al servicio de aquel. Dios no tiene relación con el mundo natural. Los demiurgos hacen la creación de los seres humanos. Por un error entre ellos, Dios, mundo, bien, mal, espíritu y materia, es el dualismo que tiene origen en Persia. Esto es incompatible con el cristianismo, con el judaísmo, con el hombre en mezcla de espíritu y materia. El alma es algo intermedio, la materia es mala, la salvación consiste en salvarse de la materia, y se salva por medio del ¿qué? Del conocimiento, no por la fe.
Pero Cristo viene y te predica que por fe, sino por el conocimiento del revelado para ser Jesús, otra persona utiliza un mitológico muy explicado que dice, él le explica a Judas la importancia de Judas. Vamos a primero a leer, tiene algún valor histórico, no lo único histórico que tiene el Evangelio de Judas, también está en Tomás. Jesús el viviente es Salvador en virtud de sus palabras o secretas. La revelación en que se encuentra la interpretación de estas palabras no morirá. La meta es identidad entre la palabra o el revelador y la iluminación, que es el Espíritu. Entonces el reino luminoso del Padre es el conocimiento a la vida eterna. Él fue enviado como la palabra del Padre para darnos luz a nosotros. Y esa luz tiene que brillar mediante una radical. El Evangelio de Tomás refleja un gnosis o un conocimiento dentro de nosotros. Entonces, el Evangelio gnóstico dialogales, el apócrifo de Santiago, veámoslo un momentico, es una doctrina secreta de Santiago y Pedro. Afirman haber recibido al Señor en forma de diálogo a los 150 días de la resurrección, y que Santiago transmite epistolarmente una parábola del sabor sinótico. El reino de los cielos se aparece a una espiga que ha crecido en un campo, y cuando ha madurado esparce el fruto y llena de nuevo el campo de espigas para otro año. El diálogo del Redentor, supuestamente en él. Entonces aquí vamos a arreglar un poquito. Entonces este Dios que nosotros estamos conociendo, que es en Judas el Señor, es un Dios todopoderoso, el Dios grande con su fuerza. Hará la guerra por él, pondrá los pueblos en su mano, lanzará a todos lejos de él. Su reino será un reino eterno. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios te bendecirá. Entonces el rey mismo estará limpio de pecados para gobernar un gran pueblo, para dejar como principal su palabra. Entonces también vemos que en cada apócrifo de estos nosotros nos estamos dando a un conocimiento, nos estamos encontrando en un conocimiento genuino y verdadero, como es la palabra de Dios. Vamos ahora a tratar otro tema con el mismo tema, el Jesucristo bíblico. El Jesucristo bíblico que hemos estado leyendo, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Pseudo Santiago, el Cátaro de Pseudo Juan, de los hebreos, de los ebionitas, el de Bernabé, el Evangelio de Tasiano, los nazarenos, Amonio, la venganza de Salvador y la muerte de Pilatos. Son todos estos unos recopilamientos, el mesianismo a la luz del canon bíblico. Entonces la pregunta que nos hacemos siempre es: ¿quién tiene la verdad? Investigaciones actuales sobre Jesús, el estudio sobre la vida de Jesús desde el punto de vista histórico, tiene una buena trayectoria de investigación de los últimos siglos, 3 etapas en la búsqueda de Jesús histórico. Entonces los evangelios dan una buena nueva de salvación. Aparece el Cristo de la fe, el único camino de acceso son los evangelios, y en ellos es posible separar el acontecimiento e interpretación histórica de la fe. Entonces Jesucristo nos enseña a nosotros que seguirlo a él, Jesús como profeta, Jesús como reforma social, y el Jesús verdaderamente divino, el Jesús de María, pongámoslo así, en Gadara, al otro lado del mar de Galilea,
por la de Decápolis, había una escuela clínica y allí daban enseñanzas desde Jesús niño, eh, daban enseñanzas al Señor Jesucristo de quién éramos nosotros, el conocimiento desde niño. Y no fue por lo que él estudió ni por lo que él averiguó, sino por lo que él recordó que era y lo que nosotros también tenemos que recordar. ¿Recuerdan ustedes a una mujer llamada Lilith, que fue la primera mujer de Adán, cuando son dormidos en el Edén? Ella le dice el nombre al demiurgo y es sacada por el poder de ese nombre, de ese Dios, sacada del lugar de Edén, y queda Adán solo y vive llorando, y él quiere una ayuda idónea, y cuando él se duerme, la Pistis Sofía, la sabiduría, sopla en él y saca a la mujer que es de ella misma, llamada Vida. Lili es un demonio femenino al que se le asigna una posición central en la demonología judía. Ella aparece brevemente en la epopeya sumeria de Gilgamesh, que es y se encuentra en la demonología babilónica, que identifica a los espíritus masculinos y femeninos similares, que es Lilu y Lilitu, respectivamente, que son etimológicamente relacionados con la palabra hebrea Laila, noche. Por eso recuerda usted que hay un hombre que sacó una canción que Laila, di por qué me abandonas, tonta, si bien sabes que te quiero. Muchos demonios se posesionaron mucho en ese tiempo con las mujeres sobre ese disco, porque él no sabía lo que él estaba expresando. Él sí sabía que era el demonio de la oscuridad, de la noche. Estos malquín, espíritus dañinos, tienen varios papeles. Uno de ellos es Ardad, que es Lili, se alimenta de los hombres, mientras que los otros ponen en peligro a las mujeres en el parto y a sus críos. Un ejemplo de este último tipo de la Mastú, contra el que las fórmulas de encantamiento se han conservado en asirio. Sea o no Lili que se menciona en este encantamiento, que conjura a los demonios estranguladores, no entrar a la casa es un punto discutible dependiendo de la adición de su letra que falta. Para ella, que vuela en las habitaciones de la tiniebla, pasa rápido. Lili pasa como una sombra y siente la persona y dice, uy, yo vi como que si una persona estuviera por ahí. Y es Lili haciendo el Lamashu, que es demonio femenino alado que estrangula a los niños y que le gusta mucho estar donde hay niños para ella perderlos en homosexualismo, en lesbianismo o en las masturbaciones, darles malas ideas en la cabecita. Y al hombre cuando duerme solo y la mujer cuando duerme sola, también ella en ese lugar está estancada. En la escritura solo hay una referencia a Lili en Isaías 34:14. Entre los animales de presa y los espíritus que arrasan la tierra en el día de la venganza, dice, las fieras del desierto se encontraron con las hienas y las cabras peludas también gritarán a su especie. El monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará a sí mismo un lugar de descanso. Bendito sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. En las fuentes que datan de siglos anteriores, la tradición revelada del feminismo, Lili es la que extrae registrado en el Talmud. La tradición explícita sobre Lili considera que el babilonio Lilú se mencionaba como una especie de demonio de sexo masculino sin función definitiva. Lili aparece como un demonio femenino con la cara de una mujer, el pelo largo. Un hombre que duerme en una casa por sí sola puede ser aprovechada por Lili, mientras que el demonio Ormis u Ormus es mencionado como uno de los hijos de ella, y no hay fundamento para los comentarios posteriores. La hija de Maal, que va donde quiera por la noche, 180.000 ángeles
perecidos, ella los mata. Sin embargo, un demonio femenino que es conocido por decenas de miles de nombres y se mueve por el mundo de la noche, visitando a las mujeres en el parto y tratando de estrangular a sus bebés recién nacidos con el ombligo umbilical. Testamento de Salomón, una obra griega alrededor del siglo III, aunque se conserva en una versión cristiana. Este trabajo es sin duda basado en la magia judea esotérica, helenística. Entonces aquí el demonio femenino se llama Obisov y se cuenta que uno de los hombres místicos del ángel Rafael, escrito en un amuleto, le impide afligir a los niños. En el Midrash también expande la leyenda de Adán, habiéndose separado de su esposa. Adán, después de que se habían sido ordenados que debían morir, engendró los demonios de los espíritus que se habían pegado a él. Se dice que fue encontrado por una Lilí llamada Pisnai, quien, llevado por su belleza, se acostó con él y dio a luz demonios varón y hembra. En el Midrash dice, Midrash, el nombre de Lilí también fue un escrito cuencos o vacía de conjuros en Babilonia satánica. Aunque estas copas no eran un fenómeno exclusivo de los judíos, hay quienes invocan fórmulas rabínicas. Entonces, ella se negó alegando que ella fue creada expresamente para dañar a los bebés recién nacidos. Sin embargo, tuvo que jurar que cada vez que veía la imagen de los ángeles en un amuleto iba a perder su poder. Entonces, en el Zohar, como en otras fuentes, ella es conocida por demoniciones tales como Lilí, la ramera, la mala, la falsa o la negra, la oscuridad, el pleito, la envidia, la contienda, la traición, la hipocresía, la malicia de lo que procrea y crea la persona, y después dice, no, esto no era malo, yo no dije nada. La combinación antes de mencionada de los motivos aparece en el Zohar. Lo tengo yo, 14b, 54b, 96b, 19a. Ella generalmente se cuenta entre los 4 madres de los demonios. Las otras son Agad, Maad y Naamah. Del mismo modo encontramos, ven, yo te digo una cosa, escritos de Isaac. Algunos de ellos identifican a las 2 rameras que componen. Venga. ¿Va a comer? Sí, señorita. Entonces, en los escritos de Isaac, Lemú dice que Lilith haga una idea de Jesús, una idea, vamos a leerla. La mayoría de los cabalistas, algunos de ellos identifican a las 2 rameras que comparecieron en el juicio ante Salomón con Lilith y Naamah, o Lilith y Agrad, una idea que ya se insinúa en el Zohar y en los escritos contemporáneos. Vimos el libro de Bert Arbis, que generaliza también en la identificación de Lilith con la reina de Saba, una noción con muchas ramificaciones. En el libro Folclore judío, allí estaba folclore judío. Tarbis contaba de que Saba era la reina Lilith. La reina de Saba, perdón, era Lilith, el demonio Lilith. Y se origina en el Targum también, basado en un mito judío árabe, que la reina de Saba era realmente un genio, mitad humano y mitad demonio. Vamos a dejarlo hasta acá y continuamos. Padre mío, Dios Todopoderoso, dirígenos, Señor, en esta presencia tuya, que estábamos hablando del gran demonio Lilith, Samael, en Maná, junto de una de las potencias divinas, la Sefirá de Geburá, que es fuerza, y en el lado del mal, el Sitra, o el otro lado, que corresponden con la santidad divina, lado femenino y masculino. Entonces allí Lilith y Samael emanaban juntos en una de las potencias divinas, la Sefirá de Geburá o fuerza. Quieren bajarle la fuerza al hombre.
Entonces, Samael y Lili emanaron juntas debajo del Quiseo Kabod, el trono de gloria, como resultado del pecado de los primeros seres humanos en el jardín del Edén. Sus características mitológicas fueron desarrolladas en el Zohar. Lili intentó mantener relaciones sexuales con Adán antes de la creación de Eva. Del mismo modo que el lado de la santidad, así sucesivamente, el otro lado hay hombres y mujeres incluidos uno con el otro. Del otro lado puede darse, por ejemplo, la tisbi, que es Lilith intenta mantener relaciones sexuales con un espiritual, con Adán, demonio, Lilith, y Adán, el espiritual. Antes de la creación de Eva y después de la creación de Eva huyó y siempre ha conspirado para matar a los niños recién nacidos. Ella juró matar a todos los hijos de vida, o sea, de Eva. Eva es la sabiduría, vida. ¿Por qué? Porque no la dejaron a ella concubar. Ella habita en las ciudades del mal y al final de los días Dios hará que habite en las ruinas de Roma. El Zohar le da al demonio sexual Lili, bien especialmente a la delantera. Ella intenta seducir a los hombres, usa su semen para crear cuerpos de sus hijos demoníacos. El Zohar recomienda la realización de un ritual especial que es la palabra de Dios, estar con fe que Jesucristo, la palabra, tiene todo poder. El marido deberá pasar a la mente de Dios y decir: velado estoy en el terciopelo, porque tú eres el que estás aquí. Por eso Cristo nos enseñó: muera yo y Cristo viva en mí. Viviendo Cristo, ella no tiene poder ni autoridad de llegar a ese hombre o a esa mujer que no lo maneja ni el celo, ni la rabia, ni las malas palabras, ni la soberbia, ni la ira, ni la contienda. Entonces, el Zohar recomienda el ritual de que es orar, que es hablar con Dios, leer la palabra. Este es orar, leer la palabra y tener fe. No vayas ni vengas, que no haya nada de ti, nada de su parte del Seol o del diablo. Ella es la ramera seductora que lleva a los hombres por mal camino, pero cuando se dirigen a ella, ella se transforma en el ángel de la muerte y los mata a ellos. Por eso es la palabra Tishbi. La representación de Lili es una lamed, una letra lamed, que es esta, como como si fuera en el desierto, un camello, tiene forma de camello, una de camello, lamed, una yud, otra lamed, otra yud y una hei. La representación tradicional de Lilith de la antigua Mesopotamia a través de la Kabbalah medieval presenta a una Lilith con enfoque hasta la recién generación de la reina de Saba. Fue mostrada popularmente como una ladrona de niños y una bruja demoníaca. Entonces, en el drama sobre la mujer papa Juana, una papisa que hubo, la papisa Juana, que fue impresa en 1565, aunque de acuerdo a su editor fue escrito en el año 1480. El nombre de la abuela es Lilith, la abuela de esta mujer, la papisa Juana. Aquí ella se representa como una seductora bailarina, un motivo que se encuentra comúnmente en los encantamientos judíos, askenazíes, que implica a la reina Saba en los bailes, dentro de las iglesias, para atraer más comunidades en la iglesia, en la entretención de aquellos bailes de como adorando a tu Dios y ay, qué estilo que llevas, pero que en sí la adoración verdadera es leer la palabra, meditar en ella repetidamente, atentamente, mentalmente, tú en tu aposento.
si no hay lectura de la palabra en estos centros, sino que lo que hay es unos festines y unos bailoteos antes de salir el ministro a predicar la verdad, a la palabra, si antes ha habido un velo puesto en adoración, no es la adoración verdadera. Por eso él se reía cuando decía, ustedes le quieren agradar a ese Dios, ustedes le quieren gustar a ese Dios y por eso ustedes todo lo hacen y oran con ese... No, su Dios es un Dios que no exige prebendas. Entonces el drama alemán sobre la mujer papá, que es la papisa Juana, una seductora bailarina era ella en los escritos de Jaime Vital Sefer Likutin. Lili aparece a veces a la gente en forma de un gato, un ganso o cualquier otra criatura. Cuando nosotros vemos en visión que tenemos presencia divina y el Señor llega y nos muestra en visión, nos muestra el personaje que usted está de pronto enseñándole a cada persona, si tiene varios personas, alumnos, enseñándoseles este drama de la palabra, los escritos aparecen igual como le muestra a uno la visión de Dios, que aparece un demonio durante 8 días, nos está mostrando en la forma de un gato o ganso, mostrándonos que la presencia de Lili está en esa persona y esa persona estuvo en el lugar, no habían más, y esa persona le muestran o que tiene forma de gato o de ganso. Entonces este ganso o gansa es una presencia de Lili respectivamente. En cualquier otra criatura también ella se muestra y ejerce dominio durante 8 días, también en hormigas termitas. Ella con todos los demonios se manifiesta cuando es una destrucción de Lilith en ese lugar, o se muestra como langosta, como una langosta inmensamente gigante. Entonces el caso de un lactante varón, porque ella destruye, ella malogra, ella daña. Entonces Lilith se relaciona con el planeta Saturno y todos los de su disposición melancólica, de un humor negro, un humor peleonero, un humor pleitero. Luego que se baja esa ira, ya es un humor de llanto, de aburrición, de amargura, de recogimiento, de tristeza. Y esos placenteros caracteres que tiene aquella persona también tienen mucho que ver con Lili. Entonces el Zohar nos muestra que desde el siglo XVI se cree comúnmente que un niño se echaba a reír en un sueño, era una indicación de que Lili estaba jugando con él y por tanto era conveniente que le tocara en la nariz para evitar el peligro de que dejara de estar jugando con Lilith, porque Lilith rebeldiza al niño desde pequeño, y cuando usted va a tocar el niño grande, cuando usted le va a coger el alimento al niño, todo es una agresividad, una cosa rara, un rechazo con esa madre. Y dice la mamá, pero ¿por qué yo tengo ese niño así? ¿Por qué me pasa esto? Entonces no se da cuenta que en sí, viendo la realidad, ella es la única que le está tocando la cabeza en las visiones, en los sueños. Y él hace un rechazo para con la madre y va creciendo con ese rechazo para con su madre, porque en sí la madre no le recuerda a él la mujer de las visiones, las risas, los encantamientos en las que se encuentra ese niño. Entonces ahí es donde viene que le muestran a uno el niño, cuando está uno orando por ese niño o por esos criaturas, o le llevan a uno una ropa de esa persona, aún de un mayor, y le dicen a uno desde los cuántos años Lili lo cogió en sacrificio, desde los cuántos años Lili le suministró su magia, su encantamiento, y esta criatura ha sido
como encarcelada, como presa en sí mismo. Entonces se hace la liberación correspondiente. Otras veces le muestra al niño a uno dentro de como de una cárcel o dentro de un cajón o dentro de una cisterna, o se lo muestra a uno también a veces en una jaula, quizás en un cajón con puertas donde está cerrado y él quiere abrir pero no puede, está metido allí. Entonces uno le pide permiso a los padres, pero los padres tienen que ser condescendientes con uno, misericordiosos, agradecidos y compasivos. Si ellos no son agradecidos con la persona que les liberó y siempre van a darle la gloria a Dios diciendo, esa persona liberó a mi niño o a mi niña, o a mi adulto, a los 40 años estaba de 4 años guardado en una jaula donde Lili los mm, encantó en el sueño. Entonces uno va hasta este tiempo y hace aquello. Y hay gentes que no han podido ser liberadas porque han habido estrategias de Satanás que ha usado a otras personas de la misma familia a decir, no crean en esa señora. No se pongan a creer en eso, es pura tiza, eso es mentira. Como ellos no tienen esas visiones, como ellos no tienen ese conocimiento, como ellos no tienen ese favor de Dios en ellos no les importa destruir a otros diciendo no le haga caso. Entonces aquella persona no puede ser libre y sigue cargando su cosa ahí rara y no se da cuenta que su vida es un sufrimiento de maltrato de sus propios hijos con ellos, porque ya los hijos fueron encantados y ellos también. Entonces, la teología cristiana medieval no demuestra ningún conocimiento, de una vez le aclaro, por eso en la teología medieval las personas van a decir eso que yo les acabo de decir ahora, no le crean, no, ay no, quítese de eso no le pare bolas a eso, ¿cuál orar? Esa señora no es sino pura bobada y tontería, porque ellos no ven todo el nacimiento de la persona, desde el vientre de la madre hasta este día, porque no pueden creer, aunque tengan libros de demoniología, diccionarios bíblicos sobre ese tema, no lo pueden creer. Entonces, la teología cristiana medieval demuestra ningún conocimiento, explica de Lili nada en el alfabeto de Ben Sirá, pero su énfasis en la responsabilidad femenina por la seducción y la caída de Adán como mujeres y Eva, la asociación a las mujeres con la intención pecaminosa, refleja una tradición similar, pero no es la Lili, porque Eva en Pista y Sofía dice muy claro, es la sabiduría, es vida. En cambio Lilith es muerte, destrucción y daños. Los textos literarios cristianos aluden a Lilith por lo general en relación con Satanás, pero a veces en relación con figuras que son sexualmente más ubicadas. Entonces vamos a esto. En los últimos años los feministas han reconfigurado el mito de Lilith, alegando que revela la ansiedad masculina sobre las mujeres, el homosexualismo, el lesbianismo y se puede mantener bajo control patriarcal. Lilith es admirada como una mujer que se opuso a los intentos de Adán y a la negación a ser humilde, a ser prudente y a hacerse mujer idónea. Posee un poder de autoridad, de pleito, de enfrentamiento no verdadero, de defender la verdad delante de su marido, que es un sometedor, sino de arrogancia y de manipular las cosas a su modo. Entonces, que poseía el poder del conocimiento secreto para afirmar su autonomía. En las versiones feministas de la historia de la creación, Lili exige igualdad con Adán. Ella es expulsada del jardín de Edén, no indica su mal, sino que la intolerancia de las entidades masculinas. Adán le dice a Dios que insiste en la definición del control, de que esta mujer no se deja dominar. Entonces, el Midrash feminista, Judith regresa al jardín del Edén y Lilith regresa al jardín del Edén y formando una amistad con Eva, dice que estaba en la serpiente y que ahora comienza
a cuestionar su bornización a Adán, a la historia de que es desconocida, porque en Pista y Sofía dice que Eva es vida. La reclamo Lili también incluyen en las ferias, incluyen en las festividades anuales de verano, la música de mujeres. Lili es la mega reina. Entonces todo conocimiento que nos sirva a nosotros, para nosotros aprender, es bueno, es bueno hacerlo, es bueno tener el conocimiento. Entonces, vamos ahora a otra parte. La espiritualidad apócrifa, la sabiduría de los manuscritos que estuvimos viendo, el Sefer Yesirá, que en hebreo, el libro de Reciel, el ángel, es un grimorio cabalístico. Entonces este ángel llega y aparta del mal, va y amenaza a Lilith, y ya Lilith dice que hasta que no le vea el nombre de los ángeles colgado a los niños, ellos no lo dejan. Pero si usted tiene a Jesucristo en su corazón, hay 3 secretos correspondientes en la Torá de los profetas. Todos los secretos corresponden a estos 3. El primer mandamiento es la primera sabiduría, la reverencia del Señor. Está escrito, la reverencia al Señor es el primer conocimiento. La sabiduría inicial es la reverencia al Señor, que corresponde a 3 sabidurías. Está escrito de la sabiduría exterior, regocijarse y construir la casa. La sabiduría con el secreto de la fundación, que es sabio abriendo el corazón al secreto. Hay 3 tipos de secretos: el secreto del carno, que es el secreto de la palabra; el secreto del Génesis, que es el secreto de la palabra dicha; el secreto de las leyes de Dios. Estos se aclaran con la ayuda del Shaddai, el Espíritu Santo, es el que nos guía a toda verdad. Y los 3 tipos de reverencia al cielo son reverencia al Señor, reverencia al Shaddai y reverencia a Elohim, que es Dios. Está claro entonces que la reverencia al Señor es amar el nombre de Dios y servir en el amor. Está escrito también que el hombre está feliz de venerar al Señor, y no está escrito aquí por reverencia, sino que lo adora porque lo ama. En sí, nosotros tenemos el conocimiento de amar a Dios, que toda bondad, que los justos aman a Dios, pero no que estén forzados a que ese Dios les tiene que ver un crecimiento erróneo fuera, materializado en lo teológico y práctico, pero que por dentro están enlodados en la malicia, en el engaño, en toda la soberbia. Entonces, sirvan en el lugar santo, bendito sea, cayendo en súplicas en la presencia y demostrándole a Él el secreto de su corazón. Decirle al Padre: mira los pies mientras camino hacia cada hilo o camino de este lugar, y no cometas adulterio con el cuerpo divino, el cuerpo que te pertenece. El nombre de Dios es sagrado. Entonces los libros apócrifos nos enseñan mucho a nosotros, fuera de la historia de Lilith, que hombres y mujeres estamos siendo destruidos. También nosotros, entonces, el manuscrito original de esta palabra de Dios, un apócrifo egipcio de origen siriaco, dice que este trabajo que ofrece nuestro Señor Jesucristo es traernos, el venir aquí como la palabra del Padre, traernos el lugar exacto donde se supone que Dios hizo entrega a Moisés de las tablas de la ley. Localiza en el Yubal Mesá, situado en las montañas meridionales del Sinaí, que formaban parte de un itinerario, ruta de peregrinación, tal como lo demuestra la existencia de vestigios monásticos en la zona sur de la montaña. Entonces, donde se encuentra la Santa Catalina de los católicos a lo largo del camino que conduce a Yabal o Musá,
fueron descubiertos unos 12 nichos oratorios, más tarde confirmados como otros hallazgos, gracias a nuevos arqueólogos que han ido allí. Entonces se han dado cuenta que también vale la pena usted hacerse a la duda, no a creerse todo, porque en la palabra de Dios a usted le dicen, sí, fue allá en Turquía o fue allá en Israel, pero el libro de la historia, que copila a partir de la verificación, de la comprobación, más conocida como los antiguos, los escritos de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿acaso no habían? Y entonces el Señor dice, Moisés, tú haces el occidente. Moisés le dijo al Señor, te veré con mis ojos, mas el Señor atajó a Moisés, Moisés, no puedes verme. Moisés le respondió diciendo, Señor, es necesario que te vea, para que diga a los hijos de Israel que he visto al Señor, y contaré la verdad. Entonces Moisés se presentó 10 veces ante el Señor y se puso 7 velos, y vio algo semejante al ojo de la aguja, que se movía y cayendo en la tierra se desmayó. Cuando volvió en sí, se descubrió los ojos, los hijos de Israel no podían contemplar el rostro de Moisés a causa de la luz que irritaba, y luego Dios empezó a contar a Moisés lo que sucedería y que perseveraría haciéndolo. Entonces le dijo, Moisés, mi hijo será enterrado, mi hijo será enterrado, morirá, resucitará el tercer día y subirá a los cielos, subiendo con él tu padre Adán y su descendencia, retribuyéndole su recompensa y dándole en heredad el paraíso de las delicias. En cuanto a los malditos judíos, quedarán esparcidos por la tierra, y los reyes, los sacerdotes y los principales les serán arrancados. Luego será teñido y se rescatarán la piel como los perros. Dice, como los perros siendo odiados por todas las tribus de todas las naciones, vendidos los que crean en la crucifixión, y resurrección de mi amado Hijo, porque ellos serán un pueblo sin mancha entre todas las tribus y serán una nación pura. Ay, ay de los que no creen y se niegan a la crucifixión de mi Hijo, el que yo enviaré para salvar al mundo. Moisés ve a los hijos de Israel, a Israel saber lo que ha visto y ha oído. Moisés hizo cuanto le ordenó el Señor, y fuese a los hijos de Israel contándoles lo que dijo el Señor. Entonces los pobres pecadores suplicamos a nuestro Dios, a nuestro Jesús, el Mesías, que acepte nuestro ayuno, vuestras oraciones, vuestras ofrendas, vuestros sacrificios. Pero en sí, el Señor quiere que usted crucifique su corazón, porque entonces no es creer usted en la crucifixión de Cristo cuando usted no quiere dejar los vicios de su cuerpo, de su corazón, de su vida, los sentires corrompidos de usted mismo. Entonces, el Señor quiere que usted, como hijo de un Rey de Reyes y Señor de Señores, usted se preste para que Dios pueda hacer lo que tiene que hacer con el hombre. Por otro lado, en lo que se refiere a la alucinación, el padre de ambas jóvenes, en un texto del nombre Joaquín, esta no se refiere al monarca cuyo reinado, sino que dice, y María es hija de Joaquín y de Isabel. ¿De dónde vienen las aguas amargas? Y de Miriam, que en el hebreo se escribe igual, aunque es improbable que el supuesto autor egipcio haya podido tener acceso a los textos hebreos, pero Miriam es llamada María por la amargura de su alma, en que obviamente la narración árabe no es resultado de adaptarla al pasaje pues de Dios, pero sí tiene que ver con Alá y tiene que ver con todo esto, pero nuestro Dios es un Dios verdadero, puro y santo. Entonces los gnósticos
nos revelaron mucho la gracia de Jesús en los textos no canónicos, sino gnósticos de verdad. Hablaron de todos los libros. Ellos evidentemente tienen un conocimiento del mismo sentido. Entonces, los términos directos del pensamiento gnóstico cristiano en los documentos hablando de Jesús dan a entender que el acorde gnóstico de Cristo con nosotros era el conocimiento dentro de nosotros, ese Dios que no tarda, que no olvida, que no aprieta, que no ahorca, que no mata a nadie, que no hace daño, que no destruye y que quiere Dios que usted lo obtenga. Padre mío, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, tu presencia divina sea bendita en esta hora para llevarla, Señor, a una dirección contigo. Te pedimos que tengas compasión y misericordia de todos nosotros, para que nosotros, por medio de estas perlas hermosas que es el himno de Tomás, el himno de Juan, de Hechos de Juan, está también de Marcos, de Judas, de todos ellos. Venimos a tu presencia a decirte, regálanos la presencia tuya para nosotros poder cambiar todo lo que el diablo nos ha querido infiltrar en malicia. Por eso venimos a ti, Padre amado, glorificando tu nombre y diciendo
por tu benignidad, Señor, porque en los Hechos de Tomás vamos a cerrar esta parte donde dice, esta es la única de las 5 primarias novedades de la historia de este Tomás, bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, donde dice, y mientras tanto que hablaba así, pensaba, sucedió que había allí cierto mercader venido de la India, cuyo nombre era Avanes, enviado por el rey Guadaporus. Es un personaje histórico que reinó sobre una parte de la India en el siglo I después de Cristo. Sus monedas llevan su nombre en griego como y teniendo el mandamiento de él para comprar un carpintero y traerlo a él. Ahora, al verlo, el Señor caminando en la plaza del mercado, al mediodía le dijo, ¿quieres tú comprar un carpintero? Ya Jesús había resucitado y él le dijo, sí. Y el Señor le dijo, yo tengo un esclavo que es carpintero y deseo venderlo. Y siendo esto, le mostró a Tomás de lejos y se puso de acuerdo con él por 3 litraes o montones de plata sin estampa. Y escribió una criatura de compraventa diciendo, una escritura de compraventa diciendo, yo Jesús, el hijo de José, el carpintero, aclarándole a Tomás quién lo había venido a vender. Y estamos hablando de acuerdo en esta historia, de acuerdo con el lote, por lo tanto, la India cayó a Judas Tomás, la cual él también es doble, pero él no quiso ir diciendo que por razones de la debilidad de la carne, que él no podía viajar. Yo soy un hombre hebreo, ¿cómo puedo ir yo entre los indios? Y por razón de la debilidad de la carne, que él no podía viajar porque los indios no se vestían. Yo soy un hombre hebreo, ¿cómo puedo ir? Entonces, mientras tanto razonó y habló, el Salvador se le apareció de noche y le dijo, no temas, Tomás, ve tú a la India y a predicar mi palabra. Ahí llevarás la palabra que yo les enseñé de mi Padre, porque mi gracia es contigo. Pero él no quería obedecer diciendo, ¿hacia dónde habías de enviarme? Envíame, pero a otro lugar, porque a los indios yo no voy a ir. Entonces los hechos de Santo Tomás, apóstol, el primer hecho cuando él entró en la India con Avanes el comerciante, en esta temporada todos nosotros los apóstoles estábamos en Jerusalén, Simón el cual es llamado Pedro, Andrés, hermano de Jacobo, Jaime, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo de Alfeo, y Simón el cananeo, y Judas, hermano de Jacob. Nosotros nos hemos dividido las regiones del mundo, que cada uno de nosotros debería ir a la región que cayó a él y a la nación al cual el Señor le envíe. Y de acuerdo con el lote, por lo tanto, en la India cayó para Judas, Tomás. Yo soy un hombre hebreo, yo no puedo ir. Mientras tanto que hablaba así, pensaba, sucedió que había cierto mercader venido de la India, cuyo nombre era Abades, enviado por un rey, Gundapur, es un personaje histórico sobre esto, pero ahora al verlo el Señor caminando en la plaza del mercado en medio del día, ¿quieres tú comprar un carpintero? Jesús lo sabe todo. Sí, el Señor le dijo, yo tengo un esclavo que es carpintero, yo deseo venderlo. Y diciendo esto le mostró a Tomás y le dijo, se puso de acuerdo con él, Jesús el hijo del carpintero, reconozco que he vendido a mi esclavo Judas. Tomás ya era esclavo, hermanos. Un esclavo no puede reclamar herencia, ya no era su discípulo, él lo puso como esclavo. Entonces el que es esclavo ya no tiene herencia. Por nombre a ti Avanes, un comerciante, Avanes del comerciante, y cuando Avanes lo vi y le dijo, ¿es este tu amo? Y el apóstol dijo, sí, él es mi señor, no mi amo, él es mi señor. Y él dijo, yo te he comprado de él. Y el apóstol mantuvo su paz, mirando a Jesucristo,
porque ya le había tocado, o por bien o por mal. Al día siguiente el apóstol se levantó temprano y oró, y después de haber rogado al Señor, dijo, yo iré a donde tú quieras. ¿Ya para qué? Si era que el Señor lo había vendido. Señor Jesús, hágase tu voluntad. Y él se fue hacia Abanes, del comerciante, pues no lo podía hacer quedar mal en esa firma. Y llevando consigo nada, en absoluto nada, salve solo su precio, porque el Señor se lo había dado a él diciendo, deja que tu precio sea también contigo, junto con mi gracia, a donde quiera que vayas. Qué lindo que usted vaya con el Cristo, comprado por él, por precio de sangre, llevando solo ese recibo que es la palabra del Padre enviada, yo te vendí, bástete mi gracia, a donde quiera que vayas, que llevas contigo, sea también contigo junto con mi gracia, este vale. Y el apóstol encontró a Abanes llevando su equipaje a bordo del barco, así que él también comenzó a llevarlo a bordo con él. Cuando ellos estaban dentro del barco y fueron establecidos, Abanes cuestionó al apóstol diciéndole, ¿qué artimaña? ¿Qué artesanía sabes tú? Y él dijo, en madera puedo hacer arados, yugos, los sinfines de buey, aguijones, y los barcos y los remos de los barcos, y los mastiles y las poleas, y en piedra columnas de templos, casas de corte para los reyes. Y Abanes del comerciante le dijo, si navegáramos prosperadamente hasta que lleguemos a Andrópolis, una ciudad real de gente rica, hablaremos. Y se fueron en la nave y entraron a la ciudad, y aquí que había ruidos de flautas, órganos de agua, sonaron las trompetas sobre ellos. El apóstol preguntó diciendo, ¿qué es esta festividad? Entonces en esta ciudad y los que estaban allí le dijeron, tú también tienes a los dioses que son traídos para casar en esta ciudad, porque el rey tiene una hija única y ahora se la da en matrimonio a un esposo. Esto, por lo tanto, regocijando y reuniendo la boda, hoy en la fiesta que has visto, y el rey ha enviado mensajeros a proclamar por todas partes que todos deberán venir al matrimonio, ricos, pobres, esclavos y libres, extraños y ciudadanos, negros, blancos, indios. Y si bien no vas tú a hacer que ofendas al rey, si no vamos, sobre todo viendo que somos extraños. Y él dijo, vamos, pero Tomás no sabía que quien le hablaba era Jesucristo. Entonces, después de que se le había establecido en la posada y descansando un poco de tiempo, se fueron a la boda, y el apóstol, viendo a todos sentados, reclinados, se estableció también en medio de todos. Le miraban como un extraño que venía de otro país extranjero, pero Abanes, el comerciante, al ser su amo, se puso en otro lado. Mientras cenaban y el apóstol saboreaba, gloria al Señor, nada. Así que los que estaban en él le dijeron, ¿por qué has venido aquí si no comes nada ni bebes nada, pero estás saboreando? Pero él le respondió diciendo, yo he venido aquí por algo mayor que la comida o la bebida, que yo pueda cumplir con la voluntad del rey, porque los heraldos proclamaron el mensaje del rey. Cualquiera que no obedezca a los heraldos estará sujeto al juicio del rey. Así que cuando hubieron comido y bebido, y guirnaldas y ungüentos, y fueron traídos vinos, él tomó y lo puso sobre su cabeza, tomó una rama de cálamo, la sostuvo en la mano. Ahora la muchacha de la flauta, deteniéndose en la mano de él, se dirigió a todo ello y tocó, pero cuando ella llegó al lugar donde el apóstol estaba, se detuvo sobre él y tocó sobre su cabeza por un largo tiempo. Ahora esta chica de la flauta era de la raza hebrea. Mientras el apóstol continuaba mirando el suelo, uno de los coperos, extendiendo la mano, le dio un golpe, y el apóstol levantó los ojos y miró a aquel que lo golpeó y le dijo, mi Dios te perdonará en la vida por hacer esta iniquidad, pero en este mundo has de manifestar
sus maravillas, e incluso ahora veré esta mano que me ha golpeado ser arrastrada por los perros. Así que habiendo dicho esto, comenzó a cantar y decir esta canción. La doncella es la hija de la luz, en la cual consiste, habita un orgulloso brillo de los reyes, y a la vista ella es encantadora. Ella brilla con belleza y alegría, sus ropas son como las flores de la primavera, y de ella una ráfaga de perfumes nace, y en la corona de su cabeza el rey está establecido, que es la palabra y el alma, con la cual con su comida inmortal, ambrosía, nutre a los que se basan en él. En su cabeza se establece la verdad, que es la palabra. Y con los pies ella progresivamente demuestra energía, y su boca se abre y se vuelve en su firmamento. 32 son los que cantan alabanzas a ella. Su lengua es como la cortina de la puerta, la cual se mueve de un lado a otro para los que entran adentro. El cuello está fijado en la forma sagrada en la cual el primer fabricante ha sobrado tú, y sus dos manos representan y muestran proclamando el baile de los años felices, y dedos señalan a las puertas de la ciudad, que los dedos son a Sefiró. Su habilidad es brillar con la luz, respirar progresivamente el olor del bálsamo y todas las especies, y da un dulce aroma. Te mira y la hoja de la puerta está adornada con libertad. Y a su alrededor, sigue cantando, sus padrinos de boda la guardan, el número de los cuales es 7, dice, que sirven ante ella y están sujetos a ella, los cuales tienen su objetivo y su mirada hacia el novio, que por verlo, él pueden ser ilustrados todos en su brillantez, y las ropas brillantes, y en la alegría y el júbilo deberán ellos de ser y de glorificar al Padre de todo, cuya orgullosa luz ellos han recibido, y son ilustrados por el ver a su Señor, cuyo inmortal aliento ellos han recibido y que no tiene ningún defecto. Dice, y han bebido el vino que les da entonces ni sed ni deseo, y ellos han glorificado y alabado con el Espíritu viviente al Padre de la verdad y a la Madre de la sabiduría. Cuando él había cantado, terminó esta canción, con todo lo que estaba allí presente, se quedaron viéndolo a él, se quedaron en silencio y vieron que su imagen había cambiado. Y por lo que fue dicho, que él no había sido entendido por ello, porque él era un hebreo. Y lo que él dijo, lo dijo en lengua hebrea. Sin embargo, la chica de la flauta hebrea lo tradujo. El copero que le había golpeado fue al pozo para sacar agua, y no por casualidad había un león allí, y lo mató, y lo dejaron tirado en ese lugar, y después de haber quebrado sus miembros en pedazos, de ahí que se apoderaron los perros de sus miembros, y entre ellos un perro negro sostenía su mano derecha en el hocico, y lo dio a ver en el lugar del banquete, como lo dijo Tomás. Y todos cuantos lo vieron se quedaron asombrados y perplejos, mirando a Tomás. Preguntaron cuál de ellos era el que faltaba, cuando se hizo evidente que era la mano del copero que había golpeado al apóstol. La chica de la flauta quebró la flauta y la arrojó a la basura, y se fue a sentar a los pies del apóstol diciendo, este es el Dios del apóstol de Dios. ¿Este es un Dios o un apóstol de Dios? ¿Quién eres tú, oh Dios? Y él dijo, yo soy el Dios de la palabra, que cargo esta palabra llamada Jesucristo, porque lo oí decir en la lengua hebrea, ahora voy, he de ver la mano que me golpeó, arrastrada por los perros, la cual es cosa vosotros también han visto, porque como él dijo, así ha sucedido, y algunos le creyeron. Él dijo que él lo perdonaba, pero que su Dios no. Entonces, el rey llevó en contra de su voluntad a la cámara nupcial a que orara por ellos, por su hija y por el esposo que iban a conseguir. Estando en pie comenzó a hablar en lenguas, a hablar de esta manera, mi Señor y mi Dios, que viajas con tus siervos, que guías, corriges a los
que creen en ti, el refugio y el descanso de los oprimidos, la esperanza de los pobres, el rescatado de los cautivos, el médico de las almas, que se encuentran enfermas, y Salvador, dice, Hijo de la compasión y perfecto Salvador Cristo, Hijo del Dios viviente, el poder indomable que ha derrocado al enemigo, y la voz que fue escuchada de los gobernantes e hizo todos sus poderes temblar, embajadores que fuiste enviado de la altura, viniste abajo hasta un infierno, este infierno en el que vivimos, tú quien abriste las puertas, y de allí sacaste a los que durante muchos siglos se encontraban los hijos de Adán en la tesorería de la oscuridad y las enseñanzas del camino que lleva hasta la altura. Yo te suplico a ti, Señor Jesús, y ofrezco la súplica de ti por estas personas jóvenes, para que tú hagas por ellos lo que les ayudará y sea conveniente y provechoso para ellos. Y él puso su mano sobre ellos y les dijo: el Señor estará con usted y les dejará este lugar, y se fue. Entonces el rey deseó que él orara por Jesucristo. Entonces, Judas Tomás, al hablar con la novia, se quita y recuerda que los niños, lo que les habló el hermano, cuando de pronto se acerca la novia, Jesucristo a la novia, y dice: sígueme, y al fin ella no se casa. Esa parte yo se la dejo a usted para que usted la lea, para que usted también escudriñe las escrituras, porque de ellas mana la vida. Y yo me concreto a decirle a usted que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Muchas gracias por permitirnos estar ahora en este lugar, porque vamos a seguir aquí en la emisora predicando la palabra del Señor. Estamos, gloria al Señor, saliendo al aire en este pueblo hermoso, un pueblo lindo, lleno de paz y de tranquilidad, y diciéndole a usted muchas gracias por estar sintonizado en la emisora y también en YouTube, en Facebook. Dios le bendiga, Dios le guarde.